vamos a revisar la obra máxima del filósofo alemán Immanuel Kant, La crítica de la razón pura. Kant desarrolló el criticismo inaugurando la filosofía crítica. En el prefacio dice: el que gusta de la vida especulativa no tiene deseo más grande que hallar en la aprobación de un juez ilustrado y apto poderosa emulación para realizar esfuerzos no del todo inútiles, por más que su utilidad no sea inmediata y que, por consiguiente, esté fuera del alcance de los del vulgo. La vida especulativa se refiere a la vida entregada a la reflexión y al pensamiento sobre aquellas cuestiones que son de difícil comprensión, y por eso a menudo solo queda especular, puesto que no se puede alcanzar completamente la verdad. Lógicamente al vulgo no le importan estas cosas, no despierta su interés el saber. Ellos no especulan sobre la realidad, solo la aceptan como la encuentran, aun cuando ésta sea falsa e ilusoria. Dice: es la época que no quiere seguir contentándose con un saber aparente y exige de la razón la más difícil de sus funciones, a saber, que de nuevo emprenda su propio conocimiento y establezca un tribunal que al mismo tiempo se asegure sus legítimas aspiraciones, rechace todas las que sean infundadas. Y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura. Así Kant comienza su inmortal obra, con la cual pretende cuestionar a la propia razón misma, algo similar a lo que hizo Descartes cuando dijo: de todas las opiniones que había admitido, no podía hacer nada mejor que decidirme a rechazarlas, para sustituirlas luego por otras mejores o por las mismas. Y creí firmemente que así conseguiría conducir mi vida mejor que si me contentaba con construir sobre cimientos viejos, y me apoyaba solo en los principios que había aprendido en mi juventud, sin haber examinado si eran verdaderos. Se trata de poner en duda todo lo que uno ha aprendido desde que ha nacido o que ha tenido uso de razón. Esta es la cuestión. ¿Realmente era recta esa razón? ¿Era esa razón verdadera? Si así no fuera, si la razón no apuntara a la verdad, todo lo que conocemos no sería más que una ilusión o una completa falsedad. Por eso el primer paso es dudar. Dice: creemos que la indiferencia, la duda y por último una severa crítica son más bien muestras de un pensamiento profundo, y nuestra época es la propia de la crítica, a la cual todo ha de someterse. En la época actual, en cambio, sucede lo contrario. Nada ha de criticarse. Mientras menos se critique, se vive mejor. Cuanto más se acepte el mundo tal como es, y menos se cuestione la realidad, tanto mejor. Así el pensamiento profundo no existe. El propio pensamiento simple ha sido neutralizado. El solo hecho de pensar está mal visto, porque enseguida vendría la crítica, y es lo que se quiere evitar. Sigue: en vano pretenden escapar de ella la religión por santa y la legislación por majestuosa, que excitarán entonces motivadas sospechas, y no podrán exigir el sincero respeto que solo concede la razón a lo que pueda afrontar su examen público y libre. Todo tiene que estar sujeto al pensamiento crítico. Aquello que no se puede cuestionar sencillamente no es verdad. O sea, si se prohíbe examinar concienzudamente algo, es porque seguramente es falso. Tendría que serlo, porque de lo contrario la revisión sería bienvenida, no temiendo que se descubra nada falso. Kant es claro: es deber de la filosofía el disipar los engaños producidos por la mala inteligencia, aunque para ello sea necesario destruir las más queridas y encantadoras ilusiones. Esto es lo que se teme, en general, que las ilusiones que rigen este mundo sean destruidas o desvanecidas por el pensamiento propio y la crítica severa. A nivel global, los amos del mundo necesitan de las mentiras para tener sometida a las masas. A nivel individual, mucha gente también necesita que se mantengan vivas esas ilusiones para que su vida tenga algún significado. Sin ellas no sabrían qué hacer. Engañarse para ser relativamente feliz es la regla. La verdad puede ser dolorosa y es mejor no arriesgarse. Por eso la filosofía sirve para despertar de esta modorra, esta ilusión que nubla el pensamiento y que te anula como persona, como ser pensante. Porque si no piensas, desciendes al nivel de los animales. Parecerás humano, pero intelectualmente no lo eres. O podrás tener las herramientas, pero si no las usas, es como si no las tuvieras. Por eso abundan los aparatos inteligentes, porque el hombre lo es cada vez menos, porque el hombre es cada vez más bruto, incapaz de usar su propio cerebro en el día a día. Y así muchos no entienden definiciones, teorías, porque no leen, y necesitan que les pongan ejemplos para entender más rápido. Dice: los ejemplos y aclaraciones solo son necesarios cuando existen propósitos populares,
pensamiento que no abrigo, pues no es al vulgo a quien me dirijo, sino a los conocedores de la ciencia, que no tienen tanta necesidad de esta facilitación. Quien está acostumbrado a leer, a dudar, a pensar, a reflexionar, evidentemente no requiere ejemplos para entender las cosas, por el simple hecho de que no suele haber ejemplos prácticos de lo que se está especulando cuando se habla de Dios o de la inmortalidad. Efectivamente, no te voy a decir, por ejemplo, mira a ese Dios, o ve a ese hombre que es inmortal, que tiene 1000 años. Una persona que no lee, que no duda, y se limita exclusivamente a la experiencia, nunca creerá en esas cosas. Dirá que son disparates y hasta se reirá. Esta persona solo entiende con ejemplos. Si no ve algo o no lo percibe con sus sentidos físicos, entonces no existe. Justo como sentenció Homero, el necio solo conoce los hechos. Así es el vulgo. Si una persona leyera mucho, investigara y se volviera culta, al menos arribaría a la duda. ¿Sería esto más cómodo que la ignorancia? Probablemente no, pero al menos no necesitaría tantos ejemplos para entender cualquier cosa. Luego también dice, porque el peligro aquí no es ser refutado, sino el no ser comprendido. Y si algo no puede ser comprendido, ¿podría ser refutado? Por eso cualquiera se aventura a opinar sobre un poema, un discurso político o una pintura, pero no osan opinar sobre una ley física o sobre un principio matemático, porque no los comprenden. De esto se han valido las religiones en siglos pasados, y hoy se vale la ciencia, puesto que precisamente esas cosas la gente común no las comprende y no se atreve a cuestionarlas. Basta que algo sea catalogado de científico para que todos guarden silencio y lo acepten. No es lógico, pues, que uno, sin haber leído ni investigado, sepa algo de arte o de política y opine, pero nada de física o de química. O bien debería opinar sobre todo o sobre nada. Todo eso depende de cuánto se haya cultivado. Reza la frase antigua de Percio: vive contigo mismo y sabrás cuán escasa es tu provisión. Es menester que uno interiorice, que se adentre en sí mismo para descubrir sus limitaciones. Sabrá que lo que sabe es poco o nada, y evitará opinar sobre lo que desconoce. Tristemente, la mayoría de personas solo tendrían autoridad para hablar sobre fútbol, espectáculos o sobre la vida de los famosos. Lamentable. Confiesa Kant. Cuán poco fundamento tenemos para confiarnos a nuestra razón. Ella que no solo nos abandona en el asunto que más excita nuestra curiosidad, sino que alimentándonos de ilusiones, al fin nos engaña. A medida que uno se aleja de la experiencia, la razón se vuelve más opaca e insuficiente para comprender. Ya lo dijo Locke, cuando la mente intenta contemplar más allá de esas ideas originales que adquirimos a partir de la sensación o reflexión, y penetrar en sus causas y su modo de producirse, vemos que no descubre nada que no sea su propia miopía. Las ilusiones no solo están en el mundo material, de abajo, correspondiente al hombre común, sino también en el mundo inmaterial, especulativo, de arriba, que pretende llegar a la verdad absoluta. El ignorante burdo se engaña con las cosas que ve, que percibe. El pensante culto, por su parte, se engaña con lo que cree, vale decir, con las cosas que no ve. Especulando cree haber descubierto alguna verdad. Sin embargo, esta misma persona, pensando más, vuelve a dudar, de manera que con un instrumento limitado, como lo es la razón, no se puede comprender lo que no tiene límites. De modo que también se llega al punto en que no se puede criticar lo que no se conoce, o lo que no se comprende. Kant es claro cuando advierte que otros autores se comprometen a extender el conocimiento humano más allá de los límites de la experiencia posible, mientras que yo humildemente confieso que a tanto no alcanza mi poder, y en su lugar simplemente me limito a ocuparme de la razón misma y de su puro pensar. En efecto, el filósofo alemán no se pone de un lado ni del otro, de hecho pone en duda entrambos, cuando dice que no pretende demostrar la inmortalidad del alma o que necesariamente el mundo tuvo un principio. Para él estas cosas no se pueden saber, y cuestiona tanto a los que afirman que Dios existe como a los que afirman que no existe. Negar la una no implica afirmar la otra. También dice que negar utilidad positiva a la labor de la crítica equivale a afirmar que la policía no presta un servicio positivo porque su función principal consiste en impedir las arbitrariedades que respectivamente pueden temer los ciudadanos y hacer que cada uno pueda segura y tranquilamente ocuparse de sus negocios. El propósito de Kant no es, pues, descubrir la verdad, sino poner en evidencia la falsedad, aunque ello implique, como dice, destruir las más queridas encantadoras ilusiones. De hecho, esto es inevitable si se quiere llegar a un buen puerto en cuanto a recto entendimiento. Algo similar dijo Locke.
Prestar algún servicio al entendimiento humano es, según creo, violar el santuario de la presunción y de la ignorancia. El objetivo es traerse abajo los errores y evitarlos, o a lo sumo despejar las dudas o intentarlo. Esto solo se logra atacando las falsas creencias, criticando todo aquello que pueda confundir el camino de la verdad. Esto ciertamente es negativo, puesto que ataca, contradice, refuta, pero el fin es positivo. Al contrario, uno podría asentir a todo, y admitirlo, y hasta alabarlo, siendo esto positivo. Pero si hay confusión y falsedad, el fin sería negativo. Al fin y al cabo, lo negativo siempre es necesario, pues mediante ello se llega a lo positivo. Dijo Kierkegaard que en la lógica se emplea lo negativo como la fuerza animadora que todo lo pone en movimiento. Esto precisamente es el pensamiento, el movimiento entre dos opuestos. Así uno se acerca a la verdad, mientras que si únicamente se considera un lado y no se lo critica, prevalece la mentira, el engaño.